Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Yo soy la doctora María Jesús Brusasca del Servicio de Diabetes del Sanatorio Allende de la sede de Nueva Córdoba. Hoy vamos a conversar eh, sobre un tema muy importante y de mucho auge últimamente, que es la prediabetes. Esta es una entidad muy importante. Yo les voy a hacer una pequeña introducción para que sepamos más o menos de qué se trata y me pueden ir dejando las preguntas mientras yo voy haciendo la introducción y al final yo las voy contestando. Las pueden ir dejando a partir de ahora las consultas. Vamos a comenzar contándoles que la prediabetes, como su nombre lo indica, es un estado previo a la diabetes. Se den a aquellos pacientes que los valores de glucemia no alcanzan a tener diabetes, pero tampoco son normales, ¿sí? Es un pequeño gris que queda entre la normalidad y la diabetes. Tenemos tres formas fundamentales de encontrarla, tres formas que son bastante prácticas, son muy parecidas a aquellas que usamos para diagnosticar diabetes. Son en realidad las que le pedimos a los pacientes cuando vienen con esta duda al consultorio, ya sea porque tienen algún familiar diabético, ya sea porque tienen antecedentes de obesidad en la familia o porque ellos mismos se encuentran con un poco de sobrepeso. Estos estudios que le pedimos son básicamente tres. Es la glucemia en ayunas. Nosotros le pedimos al paciente la glucemia en ayunas y para tener el diagnóstico de diabetes necesitamos dos glucemias en ayunas mayor a 126. Si nosotros tenemos en cuenta que la glucemia en ayunas normal es menor a 110, en Argentina es 110, todo lo que se encuentre entre 110 y 125 nos queda en ese gris, a lo cual se ha permitido llamarle prediabetes, ¿sí? Esa es la primera instancia o el primer formato de prediabetes, con la glucemia alterada en ayunas. Bien, la segunda forma es con la POTG. La POTG es la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Es otro método que pedimos nosotros muy a menudo. Es un método en el que se saca la glucemia en ayunas al paciente, se le entrega un líquido azucarado, esto se realiza en el laboratorio, se le entrega un líquido azucarado con 75 gramos de glucosa y se le saca sangre a los 120 minutos. Vamos a hacer la lectura de este estudio. Si a los 120 minutos yo tengo una glucemia mayor a 200, es diabetes, y si tengo una glucemia menor a 140, es normal. Ahora, ¿qué pasa en el paciente que esté entre 140 y 200? En ese paciente, otra vez más, es la diabetes, está la prediabetes, ¿sí? En este pequeño gris está la prediabetes. Hay una tercera circunstancia que es con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una compañera muy fiel a nosotros, a los diabetólogos, ya que nos habla de muchos meses para atrás de control metabólico. En la hemoglobina glicosilada la pedimos y se puede hacer diagnóstico de diabetes con 6,5 y menos de 5,7 es normal. Entonces volvemos a tener este rango entre 5,7 y 6,4, también podemos decirle al paciente que tiene una condición de prediabetes, ¿sí? Entonces tenemos tres: la glucemia alterada en ayunas, la prueba de tolerancia alterada, que es la intolerancia a la glucosa, y con la hemoglobina glicosilada. En estos tres casos, en estos tres grises, que entre valor de diabetes y valor normal, podemos decirle al paciente con toda confianza, usted está en un estado de prediabetes, ¿sí? Cabe aclarar que absolutamente todos los pacientes diabéticos tipo 2 pasan por este estadio previo, ¿sí? Todos los pacientes pasan antes de hacer la diabetes tipo 2 por una prediabetes, con una amplia variabilidad en el tiempo en el que permanecen en esa situación. Hay pacientes que están meses y hay pacientes que están años. Ahora en un ratito vamos a hablar de qué depende perdurar en este estado de prediabetes, porque lo que nosotros queremos es que el paciente que viene con prediabetes
perdure en ese estado y no vaya a la diabetes, ¿sí? Ahora ya sabemos de qué se trata y cómo la diagnosticamos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante saber que tengo prediabetes? ¿Por qué es importante diagnosticarla? ¿Por qué es importante que mi doctor sepa que yo tengo prediabetes? Les voy a contar un número que a mí me impactó, que fue que cuando lo leí hace muchos años, que es que el 58% de los pacientes con prediabetes, si uno actúa en tiempo y forma, podemos prevenirle el paso a diabetes. 58%, o sea, si nosotros sometemos a 100 pacientes con prediabetes a un tratamiento de prevención, logramos que no pasen a diabetes 58 personas. Es un número bastante importante, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de trabajar en la prevención. Creo que es el motivo principal de este encuentro, de este vivo, trabajar en esta prevención. Ahora, ¿cómo hacemos? La siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo prevenimos? Ya sabemos para qué, ahora es cómo la prevenimos. Para poder entender cómo la prevenimos, vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una condición que tiene un paciente que lo predispone a padecer una enfermedad o situación. Por ejemplo, hay pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer de piel, factores de riesgo para enfermedad isquémica, cardiopatía isquémica, para diferentes enfermedades. Nosotros vamos a hablar de los factores de riesgo de prediabetes y diabetes. Y acá se arma una disyuntiva muy importante porque tenemos dos ramas grandes. Una es la modificable y otra es la no modificable. Los no modificables son, como su nombre lo dice, aquello que nosotros no podemos actuar, no podemos hacer mucho. Una de las más importantes es la genética. Yo no puedo cambiar ser hijo de un papá diabético, no puedo cambiar ser el nieto de una abuela diabética, y la historia familiar en estas enfermedades pesa y pesa bastante. Entonces, esa condición genética es inmodificable. Es importante, yo la tengo que saber, la anoto en la historia clínica de mi paciente con una alerta, pero no la puedo modificar. Otra cosa es la edad, ¿sí? Al paso del tiempo no lo podemos detener y a mayor paso del tiempo, mayor edad, mayor riesgo de hacer diabetes y prediabetes, por supuesto, ¿sí? Después otro es el sexo. Los varones tienen mayor riesgo de hacer diabetes que las mujeres. Hay una situación muy especial cuando la mujer entra en la menopausia que casi alcanza el riesgo a los varones, pero no lo logra superar, siendo los varones los que se llevan el factor de riesgo más importante de padecer prediabetes y diabetes. Y por último, algo no modificable es la raza. Hay ciertas razas que tienen mayor predisposición a hacer diabetes, mayor entidades en el mundo, mayor sectores en el mundo que tienen incidencia y prevalencia más alta de diabetes, que se explica por la raza. Estamos hablando hasta ahora de los no modificables. Nos vamos a detener y vamos a explicar un poquito más en aquellos modificables. Quiere decir que nosotros podemos modificarlo, podemos actuar. Y uno de los más importantes es la alimentación. La alimentación, el sedentarismo, que llevan al sobrepeso y a la obesidad, todo esto se puede modificar, se puede cambiar, ¿sí? Y la condición metabólica del tabaquismo también es algo que se puede modificar, ¿tá? Bien, en cuanto a la alimentación, es muy amplio para hablar, que después seguramente que surgirán preguntas, pero la alimentación se ha visto que en los últimos tiempos ha incrementado terriblemente el consumo alto en calorías. Y estas calorías vienen basadas a través de grasas saturadas e insaturadas, alto contenido en hidratos de carbono, alto contenido en azúcares simples y poca fibra, poca verdura, poca azúcar, que es justamente lo que necesitamos, ¿sí? Un número que a mí me llamó un poco la atención
fue cuando lo leí también hace un tiempo, es que el 25%, más del 25% de la población en Argentina tiene sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y acuérdense lo que dijimos, si hay algo que predispone a estas enfermedades es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Otro punto que hablábamos es el tema del sedentarismo, y otra encuesta que me llamó la atención leyendo fue que el 41% de los argentinos se declaró sedentario. Y si el paciente se declara sedentario es porque realmente no hace nada de actividad física, con lo importante que es, con la importancia que tiene para contrarrestar estos estados metabólicos. Lo importante es llegar a 150 minutos de actividad física semanal. Doctora, ¿sirven 10 minutos? Sirven 10 minutos. Una vuelta a la plaza, 2 vueltas a la plaza. Por supuesto que vamos a exigirle a cada paciente de acuerdo a la edad que tenga, de acuerdo a las condiciones físicas, de acuerdo a la predisposición, al tiempo. Hay un montón de condiciones, pero lo importante es llegar a los 150 minutos semanales. ¿A alguien se le ocurrió ese número? No, es que a partir de ese número, en los estudios se ha demostrado que baje el riesgo de padecer el paso a prediabetes a diabetes, porque acá todo lo que estamos conversando es enfocar en cómo podemos hacer que el paciente que tiene prediabetes no pase a prediabetes. O sea, yo a mis pacientes que le digo, ¿seguís en prediabetes? Me dicen, uy, pero no se me fue. No, pero lo importante es detenerse y pararse ahí y que no pase a diabetes, ¿sí? Acá eso es lo más importante. Bueno, como habrán visto, ¿sí? Yo hablé de todos los factores modificables y no modificables y todavía nunca nombré la medicación, porque la verdad es que la medicación está apuntada más que todo a algunos casos puntuales, ¿sí? Que son dirigidos específicamente a bajar de peso, y en el caso de la metformina está aprobada hace muy poco en los casos de prediabetes, en casos muy puntuales para ayudar al paciente. ¿Pero por qué? Porque se ha visto que nada iguala a lo que hablábamos anteriormente. Hay estudios que han demostrado que nosotros ponemos un grupo de pacientes a hacer actividad física, un grupo de pacientes a hacer un plan alimentario y un grupo de pacientes con medicación. El que tenía medicación no hizo ni actividad física ni dieta, y cada uno en lo suyo. El primer puesto de prevención se lo llevó la actividad física. El segundo puesto se lo llevó la alimentación, el plan alimentario. Y en tercer puesto y muy por debajo, la medicación sola. Pero fíjense que cuando juntamos las condiciones del plan alimentario con la actividad física, se logró detener 58%, o sea, casi el 60% de los pacientes diabéticos que tenían prediabetes, no pasaron a diabetes. Para mí es un número que hoy me hizo estar acá hablando de esto, porque me parece que es un número muy considerable. Bien. Bueno, dando esta pequeña introducción, vamos a empezar un poquito con las preguntas, así que lo que vayan preguntando, yo lo voy recibiendo por acá. Dice, tengo insulinoresistencia. ¿Esto puede afectar al querer bajar de peso? Bueno, primero que la insulinoresistencia es una condición como si fuera previa a la prediabetes, o sea, del paso de la normalidad a la diabetes hay una amplia variación de trastornos metabólicos que van ocurriendo, entre el páncreas, el hígado y todas las células grasas, que la insulinoresistencia podría ser un estado previo a la prediabetes, algo así como para que lo entiendan. Y ser insulinoresistente puede hacer que me cueste bajar un poquito de peso, porque si hay una hormona anabólica por excelencia es la insulina, y en la insulinoresistencia lo que tenemos alta es la insulina. Entonces
unos kilitos le podemos echar la culpa a la insulinoresistencia. Sí, claro que sí. Seguimos con alguna otra preguntita. Dice, tuve diabetes gestacional. ¿Hay probabilidades de tener diabetes posteriormente? Bueno, la diabetes gestacional es una diabetes que se hace el diagnóstico con la prueba de tolerancia, ¿sí? Durante el embarazo. Yo tengo muchísimas pacientes con diabetes gestacional. También la base del tratamiento es la alimentación y la actividad física. Y una vez que termine el embarazo, la paciente deja de controlarse con monitoreo, pinchándose el dedito, y a las 6 semanas se le hace una prueba de tolerancia de reclasificación. ¿Qué significa esto? Reclasifico a la paciente, veo que si la paciente en qué estado quedó, ¿sí? Gracias a Dios los números son muy alentadores, porque prácticamente es nulo, o es 2% de las pacientes que tuvieron diabetes gestacional quedan con diabetes. Entonces el número es muy alentador. Cambia un poquito, varía un poquito con el correr del tiempo. Cuando a esa misma paciente la leemos a los 5 años, cuando la leemos a los 10 años y cuando la leemos a los 15 años, ¿sí? Hay números estimativos para sacar, porcentajes de cuánto se va a presentar a los 5, a los 10 y a los 15 años. Y va creciendo, por supuesto. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Si yo tuve diabetes gestacional, tengo un poco más de riesgo de tener diabetes en la edad adulta que aquella paciente que no tuvo diabetes gestacional. Pero bueno, insisto en que son todas factores modificables. Bien, acá dice, ¿la prediabetes es lo mismo que insulinoresistencia? ¿Tiene cura? Bueno, esto es más o menos lo que preguntaba en la pregunta anterior, que si uno me dijera a mí qué es la insulinoresistencia, yo la pondría en mi estado de normalidad. Diabetes, que es un abanico inmenso, yo la pondría como en un estado previo a la prediabetes, ¿sí? La prediabetes es un poquito más avanzado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, todo tiene cura. Más allá de la cura, todo tiene tratamiento. Todo tiene tratamiento para permanecer en ese lugar y no seguir avanzando en este camino hacia la diabetes. Por supuesto que una vez que la diabetes está declarada, también tiene cura, y es lo que tratamos a diario todos nosotros. Bien, siguen entrando más preguntas y dice, ¿cuáles son los consejos generales de cuidado en la prediabetes? Bueno, esto, lo que estábamos hablando, hacer hincapié, yo lo que les daba son pautas generales, por supuesto. Después, el que se acerca al consultorio y le diagnosticamos la prediabetes, le explicamos de acuerdo a ese paciente, de acuerdo a la condición del paciente, a la edad, a un montón de factores en que hacemos hincapié. Y ahí está el tema de la medicación. Me ha pasado en pacientes que tenemos por alguna causa, alguna imposibilidad de hacer actividad física, en pacientes que están o postrados, o pacientes que están en silla de ruedas, o alguna limitación por alguna causa. Bueno, uno decide no presionarlo tanto con la actividad física y ayudarlo un poquito con medicación. Eso se evalúa con cada paciente en el consultorio. La otra pregunta, si existe la diabetes nerviosa. Bueno, me río porque siempre hay mucho de esto y yo le digo a mis pacientes, no existe, y vaya y dígale al que le dijo, que dijo su doctora que no existe la diabetes nerviosa, no existe, bajo ningún punto de vista, no hay ningún libro que hable sobre la diabetes nerviosa. Ahora sí, debo reconocer que hay situaciones de estrés, hay situaciones en las que uno se pone nervioso. Nosotros tenemos arriba de los riñones unas glándulas, que son las suprarrenales, que cuando nosotros activamos el sistema nervioso, liberan unas hormonas
que sí pueden subir un poquito la glucosa. Entonces, puede que me suba la glucemia un poquitito en un estado de nervios, pero no le podemos echar la culpa a una glucemia de 300 a los nervios, ¿no? No existe la diabetes nerviosa. En definitiva, sí el estado de nervios me puede subir un poquito la glucosa. Una consulta muy importante que siempre está con esto referido a los nervios es el tema en que la diabetes muchas veces necesita un gatillo, un disparador. O sea, yo digo a mis pacientes siempre, hace diabetes quien puede, no quien quiere. Frente a situaciones de duelos, de separaciones, de mudanza, está descrito que son situaciones gatillo para despertar una diabetes, pero no le podemos echar la culpa a la situación. Si no era eso, iba a ser la mudanza, si no era la mudanza, iba a ser una infección viral. O sea, hay muchas situaciones gatillo a la diabetes en el paciente que ya tenía predisposición a hacer la diabetes, y los nervios pueden ser uno de esos. Lo aclaro porque es una pregunta muy, muy frecuente. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué dice? Siguen entrando. ¿Hasta qué edad puede ser el primer episodio de diabetes? No hay límite de edad. No hay límite de edad para nada en el diagnóstico de prediabetes o diabetes. No tenemos límite, ¿sí? Vamos a ver si hay más preguntas. Cualquiera, lo de los niños hasta la edad adulta. A ver, cabe aclaración acá, se me van ocurriendo cosas que pueden interesar, que en los niños generalmente no pasa en este estado de prediabetes, no pasa en estado de diabetes tipo 2. Los niños lamentablemente tienen otra condición totalmente diferente, que es la condición de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la insulino dependiente. La diabetes tipo 2 puede ser insulino requiriente, pero la tipo 1 es insulino dependiente. Los niños dependen de la insulina para vivir, ¿sí? Ellos, esta prediabetes le puede durar horas o le puede durar un día. No tiene nada que ver. Por eso, pero lamentablemente en el último tiempo se empezó a ver mucha obesidad infantil y se empezó a ver estos estados de prediabetes en niños. Entonces, no sé si la pregunta iba dirigida a los niños, pero sí estamos viendo prediabetes en niños por el grado tremendo de obesidad en el grupo etario infantil. Ya hay prediabetes y diabetes tipo 2 en los niños cuando antes no había. A ver, dice, ¿qué pasa o qué se hace si no hay tolerancia a la medicación? Bien, bueno, es una pregunta muy importante porque la medicación que está aprobada hace unos años nada más para este estadio de prediabetes es la metformina, y la metformina es una droga excelente. Entre nosotros la llamamos San-metformina, pero es una droga excelente, es buenísima, es barata, es muy accesible para el público en general, para los pacientes en general, de todos los ámbitos económicos, pero tiene una gran limitación que es la tolerancia gastrointestinal. Entonces por ahí me parece que puede venir esa pregunta, que generalmente hay pacientes, muchos pacientes, no generalmente hay muchos pacientes que no la toleran. La metformina, si es esta la pregunta, tiene una condición muy importante en la tolerancia, que es marca dependiente y dosis dependiente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? La consulta al médico. En mi caso particularmente, yo lo que hago es ir probando diferentes marcas y diferentes dosis. Hay pacientes que toman 3 metforminas de 1 gramo por día y no tienen nada, no tienen ningún síntoma, y hay pacientes que no toleran una de 500. O sea, ¿pueden tener síntomas gastrointestinales? Sí, claro que sí, esa es la metformina. Bueno, ¿y qué pasa si no la toleramos? Tenemos otras drogas. En la prediabetes estamos un poquito más limitados, pero en diabetes tenemos 1.000.000 más, tenemos un montón más. Así que siempre estamos a tiempo para tratar. Igual, insisto, no nos concentremos en la cuestión de la medicación.
Concentrémonos en lo que hablamos, los factores de riesgo y sobre todo en los modificables. Dice, ¿los estudios de la prediabetes me los solicita el médico clínico? Sí, puede ser que sí. Sí, en realidad el médico clínico generalmente, al tener que abarcar tanta amplitud como tiene la clínica médica, no pide la prueba de tolerancia, no pide la hemoglobina glicosilada, solamente pide la glucemia en ayuna y si lo ve, si la ve dudosa, si la ve de riesgo, puede llegar a ampliar el laboratorio. Ahora, el médico clínico, acá tenemos muchos buenos médicos clínicos que nos derivan bastante y ellos no ven un laboratorio solo, ven un paciente enfrente, ven un paciente, como les decía, que anotó cuáles son sus antecedentes, que anotó si hace actividad física o no, lo pesó, lo midió, le tomó la tensión. Entonces, va a saber él si amplía o no. Pero si no, vienen a nosotros y nosotros le ampliamos el laboratorio. Pero sí, hay muchos médicos clínicos que podrían hacerlo. Bien, dice, a mi hija de 15 años le dio alta la insulinemia. ¿Qué debo hacer? Bueno, con 15 añitos estamos más que a tiempo. La metformina está aprobada a partir de los 12 años, pero hay que evaluarla a ver si esa paciente tiene que ir medicada. Tenemos que evaluarla en el consultorio, pero insisto y vuelvo a las medidas higiénico-dietéticas, a la alimentación y a la actividad física. Y sobre todo con 15 años estamos más que a tiempo de prevenir el paso, de que continúe este juego macabro metabólico que yo le llamo. Dice, la hemoglobina glicosilada me dio 6,1, ¿es prediabetes? Claro, ahí entraría en la definición de prediabetes. Dijimos que entre 5,7 y 6,4 es prediabetes. Sí, efectivamente. Tenemos una hemoglobina glicosilada de 6,1, es prediabetes, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos a todos los pacientes que se hayan sentido que están dentro de estos límites. Ya me imagino que han todos ido a correr a buscar los laboratorios para ver si estaban dentro de este rango. Todo aquel que haya estado dentro de este rango, lo esperamos, por supuesto, en el consultorio. Pero sepan que van a venir a que les demos, a que le intensifiquemos todo estos tipos de condiciones, que es la actividad física y la dieta. Bien, seguimos un poquito más y dice, ¿qué es lo que ya no puede comer un diabético tipo 1? Qué buena pregunta, porque el diabético tipo 1 y los diabéticos tipo 2 pueden comer de todo. Pueden comer de todo en el buen sentido. A ver, yo le digo a mis pacientes, me dice, ¿qué le cocino? Lo mismo que a usted, tiene que comer normal. Ahora, ¿comemos normales? ¿Comemos normal los pacientes? ¿Comemos normal el público en general, la gente, los pacientes en general? ¿Comen normal? El diabético tipo 1 no tiene limitado ninguna alimentación. Simplemente tenemos que saber fraccionar y comer variado. Tenemos que en todos los platos, en absolutamente todos los platos, tenemos que tener verduras. Hay una técnica muy útil, que es la técnica del plato, que es en la mitad del plato tiene que estar con verduras. En la otra mitad la divido a la mitad, o sea, sería un cuarto con carne, que esa carne puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser carne roja, y en la otra puede estar el hidrato de carbono. El hidrato de carbono es el fideo, el arroz, la polenta, la papa, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos todas las verduras de acá, tenemos todas las carnes en el otro cuartito y tenemos los hidratos de carbono. O sea, ¿de qué lo tengo que prohibir al diabético tipo 1? De nada, ¿sí? De nada, solamente
cuidar la porción de lo que come. ¿Sí? Yo a veces les digo, me quedo con hambre, bueno, aumentamos un poquito la carne, me quedo con hambre, aumentamos la verdura, sumamos una fruta, pero no lo prohibimos de nada. ¿Sí? Por supuesto que la gran pelea es con los niños, por el tema de las golosinas, también lo tenemos que tener medido. Pero eso se tiene que hacer con un niño que no tiene diabetes. O sea, el diabético tipo 1 tiene que comer como el resto de los niños. El tema es que el resto de los niños debe comer saludable. Y nosotros insistimos mucho en eso, para que el paciente diabético no se sienta excluido. Tiene que comer con la familia en general, porque la familia tiene que alimentarse correctamente. Es más, yo hay muchas familias que envío completa a la nutrición para que le den un plan familiar. Y el paciente diabético yo le digo, bueno, fíjese, cuando la familia come, bueno, cuando mi familia come un guiso, coma. Si come un plato, cómalo. Ahora, si comemos 3 veces por semana, la que está haciendo mal es la familia también, porque 3 veces por semana un guiso le hace mal al diabético y al no diabético también. Bueno, continuamos un poquito más. Dice, la insulina plasmática me dio 38.94. ¿Tengo que tomar medicación? No. A ver, la insulinemia es un laboratorio, un análisis clínico que tiene muchísima discusión, porque tiene liberación pulsátil. Entonces yo me puedo sacar sangre ahora y que me dé un valor, y sacarme sangre acá 30 minutos y me dé otro valor muy diferente. Entonces no puedo agarrar un laboratorio solo para ni ustedes como pacientes ni nosotros como médicos. Nosotros ese laboratorio lo contextualizamos con el paciente. Vemos cuánto pesa, cuánto mide, si tiene antecedentes en su familia de diabetes. Hay otros signos clínicos que encontramos en la insulinoresistencia, como que es la cantosis, las manchitas en el cuello, en las axilas, en diferentes pliegues. Hay muchos signos, por eso todo aquel paciente que tenga duda de insulinoresistencia o prediabetes debe consultar, ¿sí? Y no debe medicarse solo, porque es muy importante evaluar el paciente en general y no al análisis de sangre solita. No me dice nada una insulinemia sola sin yo ver al paciente. ¿Sí? Bueno, siguen llegando más preguntas. Y dice, si alguna persona le da 1.20 glucosa, yo supongo que es el 120 miligramos de glucemia, ¿ya se considera diabético o después se vuelve a la normalidad? Bueno, les cuento, les repito, capaz que esta persona no estaba al principio. Nosotros para hacer diagnóstico de diabetes tenemos que tener la glucemia mayor a 126. 2 glucemias en ayunas mayores a 126. Y la glucemia normal es menor a 110. Todo aquel que quede entre medio, entre 110 y 125, se puede considerar prediabetes. ¿Se puede volver a la normalidad? Por supuesto que se puede volver a la normalidad. No es fácil, pero se puede volver a la normalidad, trabajando en los factores de riesgo modificables que hablamos anteriormente. ¿Sí? Dice, ¿la dieta cetogénica es aconsejable para bajar la glucemia? No, esa es una pregunta un poco más específica para nutrición, pero la dieta cetogénica nosotros no la aconsejamos bajo ningún punto de vista en la diabetes, porque si hay algo que a los diabéticos y los diabetólogos le tenemos respeto, es a las cetonas. Si hay algo que no queremos en un paciente diabético, son cetonas, porque generan un estado metabólico, un estado de ácido base que es muy peligroso. Así que no, por favor, no hagan dietas que no sean supervisadas por personal de salud, ¿sí? Sobre todo las dietas cetogénicas. Y dice, última pregunta, ya nos cortan todo.
Glucemia de 91, ¿está bien? Sí, sí, perfecto. Está bien la glucemia de 91. Igualmente, si vos me decís glucemia de 91 con 112 kilos, yo no voy a decir que está bien la glucemia. Voy a apuntar a ese peso. No vemos un laboratorio solo, vemos un paciente en general, ¿sí? Vemos un paciente completo, un paciente íntegro, un paciente que vive, que trabaja, que tiene familia, pacientes de diferentes ámbitos sociales, que tienen que trabajar 12 horas por día. Entonces, un laboratorio no lo vemos. Quédate tranquila que si vos tenés un peso saludable, esa glucemia está bien. Ahora, si vos no tenés un peso saludable, no te confíes por tener una glucemia de 91. ¿Sí? Bien. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Pero igualmente podríamos ver si se pueden seguir contestando por otro medio. Así que lo que quieran ir dejando, ningún problema. El tiempo se nos terminó. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Y a todos pacientes que se hayan quedado con dudas, los esperamos para sacarse todas las dudas y no olvidarse de trabajar en los factores de riesgo modificables, ¿sí? Aún sin tener diabetes, aún sin tener prediabetes, solo con sobrepeso yo ya tengo que parar las antenitas, prestar atención y no acostumbrarme a ese sobrepeso que es muy peligroso, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar conectados y nos vemos en otra oportunidad.